Buenos días, hermanos. Que la gracia y el amor del Señor esté todo este día con nosotros y todos los días de esta semana. Hoy compartiremos otro de los milagros de Jesús. Se trata de la sanidad de la suegra de Pedro. Ahora, recordemos que la intención de Mateo es hacernos ver la autoridad que Jesús tiene como rey sobre toda enfermedad. Él sanó al leproso, él sanó al siervo del centurión que estaba atormentado y paralítico, si recordemos, pero ahora Jesús va a sanar a una mujer que estaba postrada en una cama enferma con fiebre. Ahora, cuando hablamos de enfermedades, ¿no? Y es algo importante que debemos notar, surge obviamente en nuestras mentes la pregunta, ¿cómo es que aparecen las enfermedades? ¿De dónde aparecen las enfermedades? Recordemos que en el jardín del Edén, Adán y Eva estaban ahí viviendo en la gracia de Dios, en el favor de Dios, hasta que entró el pecado. Ahora miremos la advertencia que hace el Señor. En Génesis capítulo 2, verso 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos pecaron y por tanto entró la muerte en el ser humano. Claramente dijo el Señor, si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a morir. Ellos comieron del árbol y la muerte entra en la humanidad. ¿Se separaron espiritualmente de Dios? Sí. Pero también recordemos, Jesús dijo, ciertamente morirás. No solamente es esa muerte espiritual, esa separación de Dios, sino que físicamente, años después, ellos murieron. Ahora, para que muera el hombre, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre para que muera una persona? Uno, que todo nuestro organismo empieza a deteriorarse normalmente con el tiempo, ¿no? Acordémonos que el pecado corrompe todo nuestro ser y el pecado también corrompe nuestro ser externo, nuestro cuerpo. Por eso es que vamos envejeciendo, nuestras células van envejeciendo, se van corrompiendo y empiezan a aparecer los distintos males en nuestra vida a medida que pasan los años. En otras oportunidades ya es una deformidad genética, ¿no? Parte justamente de la corrupción de nuestros cuerpos, ¿no? Ya es a nivel de genes y hay niños que nacen con enfermedades. O en el transcurso de nuestras vidas vamos adquiriendo estas enfermedades producto de nuestra mala alimentación, nuestra mala vida, bacterias que ingresan a nuestro organismo, virus que nos infectan y de las diferentes formas como la enfermedad va a venir al hombre, finalmente nos va a llevar a la muerte. Aún alguien puede decir, pero es sano, murió de viejito, pero ¿por qué murió? Porque el pecado que ha hecho, que empezó a degenerar todo su cuerpo hasta que llegó finalmente a la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el hombre no hubiese pecado, no hubiera muerto, así es, no hubiera muerto. Y es más, cuando el hombre es finalmente limpiado del pecado, cuando el pecado es derrotado en la cruz por Cristo, finalmente así será. Será y vendrá el día en el cual ya no habrá enfermedades, no habrá llanto, no habrá lloro, no habrá ninguna queja. En Apocalipsis 21, verso 3, justamente el Señor nos da un adelanto de lo que será nuestra vida en el reino. Y dice en Apocalipsis 21, 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá muerte.
Si ya no hay muerte, ya no hay enfermedades. Y por eso, si no hay enfermedades, ya no hay llanto, ya no hay clamor, ya no hay dolor, ¿no? No solo a nivel sentimental, sino también a nivel físico. Por tanto, la muerte entró con el pecado al hombre y la enfermedad pues entra al hombre con el mismo pecado. Y Dios ha prometido que cuando estemos con Él, pues todos estaremos no solamente limpios de todo pecado, sino también limpios de enfermedad, libres de la muerte. Pero mientras estemos aquí, mientras estemos en este cuerpo de muerte, como Pablo lo llama, aún estaremos vulnerables a todo tipo de enfermedades. Ok, entonces, entendiendo el origen de las enfermedades, ¿no? Porque es que vienen todas estas enfermedades, ¿no? De manera rápida. Volvemos a nuestro texto en Mateo capítulo 8, verso 14 en adelante. Y vamos a ver por qué hemos introducido esta definición, ¿no? De dónde vienen las enfermedades, ¿no? Y guardemos esta definición para el final. Mateo 8, verso 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, algunos detalles que debemos tomar en cuenta en en este párrafo. Lo primero dice que Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este. Entonces lo primero que notamos, obviamente, que Pedro estaba casado, ¿no? Eso es lo primero que notamos, ¿no? Estaba en su casa y su suegra estaba viviendo en su casa. ¿Ok? Al parecer, durante el ministerio de Jesús, cuando Pedro lo acompaña, ¿no? En todos los viajes que Jesús hace, la suegra de Pedro va a su casa a acompañar a la esposa de Pedro, ¿no? Así nos hace notar el pasaje. Y lo otro es que Pedro, después de la muerte de Jesús, no viaja solo, sino Pedro viaja con su esposa en todo su ministerio. Veamos en 1 Corintios 9:5, Pablo refiere esto, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Leo este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, como hace Pedro, o sea, de llevar, de poder llevar a su esposa, ¿no? Pedro viajaba o viajó alguna vez a Corintio, ¿no? Con su esposa. Ok, entonces esto nos da una idea, pues, que Pedro claramente está casado y está haciendo su ministerio al lado de su esposa. Ok, entonces este es uno de los primeros detalles que ver en medio de de este relato. Ok, después veamos este segundo detalle, ¿no? Que vamos a ver. Dice que la suegra estaba postrada en cama con fiebre. Probablemente, ¿qué enfermedad sería? Probablemente es una enfermedad infecciosa. Algunos estudiosos dicen que podría haber sido una malaria, pero bueno, no sabemos, no nos describe más la Biblia, solo es una enfermedad, al parecer una infección por la fiebre y fiebres altas que le llevan a la persona a estar postrada en cama. Todos cuando tenemos fiebre generalmente tenemos el malestar, pero seguimos haciendo nuestras actividades. Cuando la fiebre ya es muy alta, entonces sí, ya no, el malestar es tal que nos lleva ya a la cama, ¿no? Escalofríos y estamos ahí cubiertos y estamos en cama y no nos levantamos para hacer nada. Ahora dice que es postrada con fiebre. Al parecer es una infección muy fuerte, produciendo que fiebres altas en la suegra de Pedro, llevándola a estar postrada en cama sin hacer nada. Por donde lo veamos,
esta infección severa en este tiempo donde no hay antibióticos, donde no hay la medicina desarrollada que la tenemos ahora, obviamente esta podría haber sido una causa de muerte, inclusive en la suegra de Pedro, ¿no? En otras palabras, probablemente sin la intervención de Jesús, la suegra de Pedro habría muerto, ¿no? Y esto es lo que nos da a entender Mateo cuando nos habla de que esta fiebre la postra. Ahora, y esto nos hace notar también que para nuestro rey, para nuestro Dios, pues no hay ninguna enfermedad que lo pueda detener, ¿no es cierto? No hay ninguna enfermedad que él no pueda sanar. Él tiene toda autoridad sobre toda enfermedad. Sanó a un leproso, sanó al siervo del centurión que estaba también postrado y con muchos dolores, y ahora sana a la suegra de Pedro que estaba postrada con una infección, con fiebre. Ahora, esta es la segunda consideración. Ahora, la tercera consideración que debemos tener en cuenta cuando examinamos este pasaje es que Jesús va a sanar a la suegra de Pedro, a una mujer. Recordemos que las mujeres en este tiempo eran puestas muchas veces en un segundo plano, ¿no? Los hombres eran puestos en primer plano con todos los derechos y privilegios y las mujeres puestas en segundo plano. Y no porque la ley lo decía así, sino porque la maldad del corazón del hombre lo hacía de esta manera. Y esto es importante destacar en este detalle, aunque no es el motivo del compartir, pero es importante destacar que mucha gente pretende decir que la ley de Moisés y el Antiguo Testamento era machista o que trataba mal a las mujeres. Pero no es así. Recordemos que aún Jesús mismo decía a los judíos, ¿no? Cuando hizo el Sermón del Monte, le dijo, ustedes oyeron esto, mas yo les digo esto. ¿Por qué? Porque ellos habían malinterpretado la ley, la habían tergiversado, habían añadido cosas a la ley. Por tanto, no es de extrañarnos que esa interpretación machista aparentemente, en donde se pone a la mujer en un segundo plano, no venía de la ley, venía del corazón mismo malvado del hombre. Y cuando uno analiza realmente a la luz de la palabra, uno se da cuenta de que la ley de Moisés, por el contrario, tiene muchas regulaciones que protegen a la mujer en medio de la sociedad de este tiempo. Y así como el Antiguo Testamento, también ocurre en el Nuevo Testamento muchas indicaciones de Jesús, muchos mandatos en los cuales que se está protegiendo a la mujer y se le está reivindicando a la mujer. Y Jesús mismo lo mostró. Por tanto, si alguien pensó o todavía piensa que la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento favorece al hombre desechando a la mujer, está completamente equivocado. La palabra de Dios es perfecta y en esa perfección pone a cada uno en la posición que Dios quiere que estemos y le asigna que tareas, labores importantes a cada uno, ¿no? A los hombres y a las mujeres en igual importancia y reivindica a las mujeres igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ok, pero decía que Jesús también lo hacía de esta manera, porque recordemos que había una oración judía que era muy común, ¿no? Una oración que los judíos hacían, los judíos varones hacían esta oración y decía, Señor, te agradezco porque no nací esclavo, ni gentil, ni mujer, ¿no? O sea, esta era la concepción que ellos tenían. La concepción de los judíos de ese tiempo que era, Señor, te doy gracias porque no nací esclavo, porque no nací gentil, porque no nací mujer. Y miren, justamente en este pasaje, Jesús, o en estos pasajes, Jesús muestra misericordia y compasión por quienes. Por un leproso que estaba marginado, muestra compasión por un gentil y por su esclavo, ¿no? Que estaba enfermo, y por una mujer, la suegra de Pedro. Entonces, Jesús está
tirando abajo todos los conceptos erróneos que podrían tener como sociedad. Por tanto, él incluía a gentiles, él incluía aún a los marginados leprosos, incluía a la mujer. Él, para Dios mismo, y esto nos hace ver, no hay ningún privilegio o exclusión para recibir de su favor. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante. Obviamente es otro tema del cual no nos está hablando este pasaje, pero sí es importante este detalle tomar en cuenta. Muy bien, entonces volvemos a nuestro pasaje. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo que todos suponemos que va a hacer, sanarla. ¿Y qué hizo? Tocó su mano y la fiebre le dejó. ¿Qué dice? Tocó su mano y la fiebre le dejó, ¿no? La fiebre le dejó y ella se levantó y servía. Una vez más, Jesús muestra que las sanidades divinas, las sanidades que él hace son ¿qué? Inmediatas y completas. El leproso sanó inmediatamente y de manera completa. El siervo del centurión sanó inmediatamente en esa misma hora, dice las escrituras, y completamente. La suegra de Pedro también sanó completamente y se levantó. Cuando tomamos una pastilla para la fiebre inclusive, ¿no? El descenso de la temperatura es poco a poco vamos recuperando. Pero aquí no fue eso. Aquí fue de inmediato, el Señor la tocó y la fiebre, dice, le dejó y ella se levantó. ¿Por qué? Porque estaba sana. Ella se levanta ahora porque está completamente sana. ¿Y se levanta para qué? ¿O fue sana para qué? ¿Para qué fue sana? Para servirle al Señor. Y esto nos muestra también a nuestras vidas que nosotros somos sanos, somos salvos y en agradecimiento al Señor nosotros le servimos. O visto de otro lado, por qué servimos al Señor? Porque sabemos que Él nos ha sanado, sabemos que Él nos ha limpiado de nuestro pecado, que ha sanado nuestro pecado. Y si te ha sanado de una enfermedad, igual también, ¿no es cierto? Esto predispone nuestro corazón, ¿para qué? Para el servicio. En Romanos 6:18 dice esto, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia, ¿no? Una vez que somos libres del pecado, nos hacemos siervos de justicia, servidores de Dios. Por eso es que el servicio es intrínseco a qué? Al hecho mismo de la sanidad en nuestras vidas, ¿no? La sanidad del pecado. Y esto obviamente se traduce también en lo que pasó con la suegra de Pedro. Entonces ella fue sana de su enfermedad y en agradecimiento al Señor le servía. En Romanos capítulo 12, verso 1, Pablo nos lo dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que presentemos nuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, en un servicio vivo. No siendo desagradecidos, sino agradecidos con Dios. El Señor ha limpiado nuestros pecados, nos ha limpiado de nuestras iniquidades. Por tanto, ¿qué es la respuesta nuestra? El servicio, ¿no? El creyente que no sirve, dos cosas: o no ha entendido la obra de la cruz en él, y por eso es que no es agradecido a Dios, o lo segundo es de que no hubo ninguna obra en él, no es creyente, ¿no? Y por eso es que no puede servir, no está sirviendo, ¿no? Los que son agradecidos a Dios están diciendo: Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras, ¿no? ¿Y dónde nos va a usar? A través de su iglesia, ¿no? Vamos a empezar a servirle a Él. Ok.
Entonces, punto aparte de esto, ¿no? Entonces vemos como la suegra de Pedro se levanta y empezó a servirle a Jesús. ¿Ok? Y dice, y cuando llegó la noche, al parecer se enteraron de estas sanidades. Algunos estudiosos refieren que probablemente estas sanidades se dieron en el día de reposo y por eso es que esperaron la noche, cuando terminaba el día de reposo, para poder traer los enfermos a Jesús, ¿no? Entonces, acordémonos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Sanó un leproso, sanó al siervo del centurión y ahora está él sanando a la suegra de Pedro ahí en casa y obviamente esto que podría ser mínimo fue todo un acontecimiento local, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? En la noche, cuando llegó la noche, empezaron a traer a él muchos endemoniados y muchos enfermos, ¿no? Esto es lo que dice la palabra, ¿no? Empezaron a traerle muchos endemoniados y muchos enfermos. ¿Para qué? Para que Jesús los sane. Entonces, la posesión demoníaca y las enfermedades, ¿no? Están bastante relacionadas, según nos relata, pero a su vez también ellos claramente podían decir quiénes eran endemoniados y quiénes estaban enfermos realmente con una enfermedad. ¿Ok? Entonces trajeron los dos tipos, ¿no? Nos diferencia claramente en las escrituras, aunque todos fueron sanos, ¿no? La sanidad, ¿no? Obrando no solo en la enfermedad, sino también en la liberación de los demonios. Ok, entonces le trajeron a Jesús muchos endemoniados y Jesús los exorcizó, dice, con la palabra, ¿no? Exorcizar habla de echar fuera los demonios, ¿no? Entonces Jesús echó fuera los demonios, dice, con la palabra y sanó a todos los enfermos. Dice que él sanó a todos los enfermos, sea cual sea el problema, endemoniados o enfermos, nada podía resistirse a la autoridad del Señor, ¿no? Él los sanó a los endemoniados, sanó a los enfermos. ¿Por qué? Porque este era una evidencia de que él era el Mesías, de que él se estaba dando a conocer como Dios conforme a las escrituras. Ya lo habíamos visto hace 2 semanas atrás, como un pasaje de Isaías nos muestra que cuando Él venga, ¿qué es lo que ocurriría? Los ojos de los ciegos se abrirían, los oídos de los sordos oirían, el cojo saltaría, la lengua del mudo hablaría. En otras palabras, habría sanidades, ¿no? Cuando el Mesías venga. ¿Ok? Esa era la señal, una de las señales inequívocas de que el Mesías había venido. Pero lamentablemente los judíos, viendo todo ello, no vieron, no lo vieron. ¿Ok? Entonces, además Jesús de mostrar la autoridad que él tenía sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, Jesús estaba mostrando que, que esta sanidad no proviene ni siquiera de la fe de las personas que eran sanas. ¿Por qué? Porque él sanó a todos. Él sanó a todos, dice, todos los que le trajeron, todos fueron sanos. ¿Y cuántos terminaron siguiéndole a él? Solo un grupo de 120 personas, ¿no? En el aposento alto. Después toda esta multitud que le seguía por sanidades desapareció. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo a Jesús, sino estaban siguiendo la sanidad. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Abriendo un paréntesis, y es que las sanidades y estas señales no van a convertir a la persona. Lo que va a cambiar el corazón de las personas es el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, a través de la locura de la predicación, no a través de sanidades. Las sanidades en este tiempo fueron una manifestación de ¿qué? De que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él sanaba porque Él quería, porque era su voluntad. ¿Y por qué decimos esto? Porque sanó a todos. Sanó a todos y no todos eran creyentes, no todos lo siguieron. Es más, muchos de ellos seguramente en la cruz, después que fueron sanos, seguramente estuvieron ahí también lanzando sus maldiciones sobre Jesús en la cruz. ¿Por qué?
Porque nuevamente las sanidades, las señales no transforman el corazón, sino que es, como dice la misma Biblia, la locura de la predicación. El Espíritu Santo trae convicción de pecado a través de la predicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces dice, Jesús sanó a todos los enfermos. ¿Por qué? ¿Por la fe de ellos? No, porque no todos le seguían, no todos se convirtieron a él, sino porque él quería. Y él iba a mostrar quién era. El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente. Que lamentablemente no lo vieron así los judíos, pero esto era lo que quería mostrar el Señor. Y por eso es que Mateo dice en el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, se estaban dando estas sanidades, se estaba dando estas sanidades, expulsando demonios y sanando enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Ok? Entonces las sanidades que estaba haciendo Jesús eran el cumplimiento de la profecía. ¿Y cuál profecía? Eh, Mateo toma la profecía de Isaías 53 y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si revisamos Isaías 53:4, justamente dice esto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, Mateo toma esta porción de las escrituras y dice, Jesús estaba sanando a todos justamente ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿por cómo así él toma nuestras enfermedades y lleva nuestras dolencias? ¿Cómo es que toma nuestras enfermedades? Él se enferma de todas nuestras enfermedades. ¿Eso significa? No, no es cierto. No, eso no significa que Jesús tomó nuestras enfermedades, que Él se contagió de todas nuestras enfermedades. No, no, eso no pasó. Sino que indirectamente, a través de la cruz, que Jesús conoció la agonía, el desconcierto, la soledad, la confusión, la desesperación, la frustración, el dolor que pueda ocasionar las diferentes enfermedades. Porque esto es lo que ocurre cuando alguien está enfermo, le ocurre esto. Si es una enfermedad que produce dolor, puede ser un dolor agonizante, ¿no? Porque desgastante. Cuando uno está enfermo, produce desconcierto, un desconcierto en qué es lo que va a ocurrir con su vida, qué va a ocurrir con su familia. Hay un desconcierto total. Muchas veces hay una confusión también, hay desesperación, uno está frustrado también si es una enfermedad crónica sobre todo, y aún si es un dolor físico. Él se identificó con todo eso, ¿dónde? En la cruz. En la cruz sufrió todo eso, el desconcierto, la agonía, la confusión, la desesperación. Acordemos que aún él mismo en la cruz dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Se sentía solo, desconcertado, ¿no? Como hombre, como humano. Obviamente él sabía a dónde iba a ir todo esto, pero en esos momentos estaba como hombre, como humano, estaba sufriendo todo esto, ¿no? Por eso es que el autor de Hebreos, en Hebreos 4:15, nos dice que él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de todas nuestras debilidades, ¿no? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Él fue tentado en todas nuestras debilidades, ¿no? Como nosotros. ¿Ok? Ahora, dice, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, indirectamente Él sufrió las consecuencias de esa enfermedad. Pero además, ¿cómo es que Él toma nuestras enfermedades y lleva nuestras dolencias? Porque Él sintió en su propio cuerpo el poder destructor que el pecado tenía.
Por tanto, cuando Jesús veía a un enfermo o a un endemoniado, Jesús sabía cuál era el origen de esto. ¿Cuál era el origen? El pecado del hombre. No que ese hombre habría pecado, no, no estamos diciendo eso, sino que el origen general, como habíamos hablado al inicio, de todas las enfermedades era el pecado. Por eso es que cuando Jesús veía a un enfermo, ¿qué veía? El poder destructivo del pecado. Hasta dónde el pecado puede destruir a un hombre. Y por eso es que tenía compasión. Por eso es que tuvo misericordia, compasión cuando vio a esos enfermos y los sanó, ¿no? Porque ese es lo otro que Jesús nos muestra, la misericordia y la compasión. Entonces, hoy también cuando vemos a un enfermo y vemos lo invalidante, lo doloroso, lo frustrante de una enfermedad, nos recuerda y nos debe recordar el poder destructor del pecado que finalmente lleva a la muerte. Porque una enfermedad, finalmente, si sigue su evolución, va a llevar a dónde? A la muerte al hombre. Entonces el pecado de la misma manera nos lleva a la muerte. Por eso es que la enfermedad es una figura del poder destructivo del pecado. Ahora, en las enfermedades, ¿no? Algunas son enfermedades visibles, algunas no son visibles, ¿no? Algunas pueden ser muy visibles como el cáncer, ¿no? El cáncer al inicio es invisible, pero después empieza a manifestarse, ¿no? Y la persona comienza a bajar de peso, a cambiar de coloración, dependiendo de dónde está el cáncer, ¿no? Puede estar deformidades físicas. Y cuando lo vemos, ¿no? Como el poder destructivo del pecado, cómo puede destruir, ¿no? A una persona. Otras enfermedades como una parálisis, por ejemplo, ¿no? Cómo es que puede destruir a alguien y dejarle postrado en una cama. O una misma infección. Una misma infección puede llevar inclusive a la muerte a muchas personas, como el COVID en estos tiempos, ¿no? Que lleva a la muerte a muchas personas. Esto nos hace ver que el poder destructivo del pecado, y esto es manifiesto. Pero también, así como hay enfermedades visibles, también hay enfermedades, digamos que invisibles, que no se ven, pero que están destruyendo por dentro a las personas. Por ejemplo, ¿no? La hipertensión, la diabetes, dos enfermedades muy comunes, ¿no? Cuando no son controladas adecuadamente, son como asesinos silenciosos. Van destruyendo el organismo por dentro, lo van destruyendo y no se evidencia hasta el final donde ya empiezan a haber consecuencias que ya no se pueden revertir. Entonces, de la misma manera, hay pecados que son muy escandalosos, muy visibles, ¿no? Que pueden destruir al hombre, como el alcohol, las drogas, ¿no? El adulterio. Vemos cómo los alcohólicos, los drogaditos pueden destruir sus vidas, terminar en las calles, ¿no? Y vemos con mucha pena a estas personas, ¿no? O el adulterio mismo que puede destruir hogares, ¿no? Por unos momentos de pasión. Entonces, vemos cómo el pecado puede destruir personas, hogares, pero igualmente como las enfermedades, hay pecados que están minando y están destruyendo por dentro de la persona, que tal vez no se ven, no son evidentes, pero están destruyendo. ¿Cuál es, por ejemplo? La avaricia, la envidia, los celos, los deseos impuros, los deseos inmorales, ¿no? Entonces, están destruyendo al hombre por dentro y no se ve. No se ve de repente a alguien que tiene avaricia, no se ve a alguien que tiene envidia, pero por dentro está carcomiéndole. No se ve a alguien con deseos inmorales, por ejemplo, y porque de repente está dejándose llevar por la pornografía, ¿no? Y nadie lo ve, pero por dentro está destruyendo sus vidas. Aún el envejecimiento mismo nos muestra los efectos del pecado en nuestras vidas. Pues ¿por qué envejecemos? Envejecemos ¿por qué? Porque cuando entró el pecado, entró la corrupción a nuestro propio cuerpo y nuestro cuerpo empieza a deteriorarse. Por eso es que a medida que vamos avanzando en edad, se van manifestando diferentes enfermedades en nosotros, ¿no? Se va manifestando de repente uno que no tenía nada, aparece como diabético, aparece como hipertenso, aparece un cáncer, ¿no? O simplemente
Alguien dice, no, murió de vejez. Sí, pero murió de vejez, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Que se deterioró sus organismos en el tiempo de tal manera que ya dejaron de funcionar. Entonces, aún la vejez, las enfermedades, nos recuerda el poder destructivo del pecado. Por eso es que el Señor le advirtió a Adán ahí en Edén, si comes de ese fruto seguramente morirás. ¿No? Ellos no le creyeron a Dios, quisieron creerle a la serpiente y comieron del fruto. Ahora, no es posible una sanidad, la sanidad física, sin la obra vicaria en la cruz, sin la obra de Cristo en la cruz. Porque si vemos que el origen de la enfermedad es el pecado, para derrotar la enfermedad finalmente hay que derrotar ¿qué? El pecado. Por eso es que la medicina hoy, ¿qué hace? En general, en el gran porcentaje de enfermedades, solo podemos que la ciencia solo puede controlar las enfermedades, controlar que no se descompensen, ¿no? Con medicación, mantenerlas así, porque no está yendo al origen. El origen que es el pecado del hombre. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que alguien enfermo es porque pecó, no. Es en general el pecado del hombre, el pecado en Adán, entra, dice, por un hombre, dice, entró el pecado, ¿no? Por Adán. Entra y a través de Adán entra también la enfermedad en la raza humana. Por tanto, para derrotar la enfermedad se necesita que otro hombre, Cristo, derrote también el pecado ahí en la cruz, ¿no? De nuevo, por eso dice en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Miren cómo habla la enfermedad y luego habla del pecado. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. ¿Por qué está hablando así el Señor? Porque Cristo vino y al tomar nuestro lugar en la cruz de aquellos que van a ser salvos, Él entonces, al vencer al pecado, es capaz de vencer finalmente la enfermedad, ¿no? Porque en la cruz, ¿qué hizo Jesús? En la cruz derrotó el pecado, la enfermedad y la muerte. No nos olvidemos, ¿no? En la cruz Jesús derrotó el pecado, la enfermedad y la muerte. Por tanto, las sanidades que se veían en ese tiempo apuntaban a ¿qué? A hacernos ver o hacerles ver a los judíos de ese tiempo que si Jesús podía sanar las enfermedades era porque podía sanar nuestros pecados, ¿no? Entonces ese era el otro objetivo de la sanidad, es hacernos ver que si el Señor puede sanar las enfermedades físicas, puede también sanar nuestro pecado, ¿no? Por eso Jesús preguntó alguna vez, ¿no? ¿Qué es más fácil, decir a un enfermo que sea sano o decirle te perdono de los pecados? ¿Qué es más fácil? Porque hay una relación entre ambos. Sin embargo, ¿no? Alguien podría decir, ok, Cristo murió en la cruz por mí, sin embargo, yo todavía peco, todavía me enfermo y todavía muero. ¿Por qué? Porque aún vivimos nosotros en esta carne. Aún vivimos nosotros en esta carne. Por eso es que la maravillosa promesa de resurrección del Señor, de nuestros cuerpos, es tan anhelada por nosotros los creyentes. Ahora, la Biblia dice que Jesús sanó a todos, ¿no? ¿Por qué Jesús sanó a todos? Para mostrarnos una evidencia o una foto, si queremos verlo así, de lo que será más adelante en el reino, donde no habrá enfermedad, donde no habrá lloro, donde no habrá dolores, ¿no? Eso es lo que el Señor quería mostrarnos, ¿no? A través de esas sanidades. Porque en Apocalipsis 21, verso 1 al 4 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más.
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este era una muestra de lo que iba a ser el reino futuro del Señor. Un tiempo en lo cual ya no habrá enfermedades, ya no habrá lloros, ya no habrá llantos, pero a su vez, no solo físicamente, sino también espiritualmente, ya no habrá pecado, ¿no? Entonces, un tiempo en el cual vamos a vivir, ¿no? Ya de la mano del Señor, viendo al Señor cara a cara, como dice su palabra, ¿no? En una santidad perfecta y obviamente con cuerpos resucitados también perfectos, cuerpos que no se deterioran, cuerpos que no se enferman, cuerpos que no sufrirán, y estaremos gozosos en el Señor por siempre. ¿Ok? Esa es eh, la promesa que viene de parte del Señor. Entonces, en Cristo está nuestra sanidad, ¿no es cierto? Sí, en Cristo está nuestra sanidad, porque Cristo tomó, dice, nuestras enfermedades, nuestro pecado, y lo finiquitó ahí en la cruz. ¿Debemos orar, por tanto, por sanidad? Sí, porque Jesús vino a mostrarnos que Él tiene autoridad sobre toda enfermedad. Por tanto, ¿debemos orar por sanidad? Sí, debemos orar, porque Él es Dios todopoderoso y puede hacerlo. Pero entonces, ¿debo reclamar yo mi sanidad por la obra que hizo en la cruz? No, eso no nos está diciendo el texto, eso no nos está diciendo la Biblia. No podemos reclamar una sanidad, porque si reclamamos sanidad tendríamos que reclamar también los otros efectos en la cruz. Acordémonos que habíamos dicho, en la cruz que Jesús venció el pecado, la enfermedad, la muerte. Tendríamos que reclamarle a Dios entonces también una santidad perfecta, una vida sin enfermedad y una vida inmortal, porque tendríamos que reclamar también la muerte. Pero eso es, y tratar de reclamar solo uno de los tres es un poco salirse de todo el contexto bíblico, ¿no? Por tanto, no debemos ir a reclamar, debemos ir a pedir de su misericordia al Señor por la obra que hizo en la cruz. Y recuerden que todas estas promesas finalmente serán para el futuro, pero si Dios quiere sanarnos hoy, Él nos va a sanar. El mensaje central del Evangelio, el mensaje central de la Biblia, que es la sanidad de nuestros pecados, no la sanidad de nuestros cuerpos, no es la sanidad de enfermedades, sino es la sanidad de nuestros pecados. Por eso es que Pedro en su carta, en su primera carta, también tomando el mismo versículo de Isaías 53, lo habla así, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿No? Pedro dice, quien llevó, él mismo habla de Isaías 53, 4, dice, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanos. Comentario de este versículo dice, ¿por qué? Porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está hablando de qué? Está hablando entonces acerca de nuestra salvación. Entonces el comentario que hace Pedro está hablando acerca de la salvación. Estamos volviendo al pastor de nuestras almas, a Jesús. Entonces está hablando también de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene origen ¿en qué? En los pecados, ¿no? Entonces este versículo es muy hermoso, muy precioso, y nos lleva hacia qué? Hacia la obra de Cristo en la
cruz, ¿no? Y nosotros estamos esperando entonces nuestra redención completa, la redención de nuestros cuerpos, la resurrección de nuestros cuerpos, para nosotros poder ver y evidenciar esas promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, por ejemplo, dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos en esos momentos, dice, seremos arrebatados juntamente con Él para obtener la resurrección de nuestros cuerpos. Romanos 8, capítulo 8, verso 22. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún ahora está con dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando ¿qué? La redención de nuestro cuerpo, para poder ver esas maravillosas promesas de Dios. ¿Y cuáles son esas promesas que vamos a ver en la redención completa de nuestro cuerpo? Primero, una santidad perfecta. ¿Por qué? Porque ya no pecaremos. Ya no pecaremos. Lo segundo, no habrá enfermedades. Porque si ya no hay pecado, ya no hay destrucción en nuestro cuerpo. Y ya no moriremos, sino estaremos con el Señor eternamente. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado. Entonces se destruyó en la cruz, ¿qué? Nuestros pecados, nuestras enfermedades y la muerte. Por ello es que vamos a ver inclusive en la Biblia que aún mientras estemos en nuestros cuerpos, vamos a seguir experimentando el pecado, la enfermedad y la muerte. No viviremos en pecado, pero sí vamos a experimentar todavía el pecado, la enfermedad y la muerte. Recordemos que aún la Biblia misma nos muestra el hecho de que las personas se siguen enfermando. En Filipenses 2:25 dice, Pablo decía: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dice que este hombre del Señor, Epafrodito, ¿qué hizo? Se enfermó y gravemente, a punto de que se iba a morir. ¿Y Pablo qué hizo? ¿Reclamó por sanidad? No, dice Pablo mismo, pero el Señor tuvo misericordia de él y de mí. Y para que yo no tuviese más tristeza, ¿no? Entonces, Epafrodito, un hombre del Señor, un hombre de Dios, ¿no? Estaba enfermándose. Segunda de Timoteo 4:20 dice, Pablo decía, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. A Trófimo lo dejaron enfermo, ¿por qué? ¿Por qué lo dejaron enfermo? ¿Por qué no oraron y no sanaron, no reclamaron sanidad por él? Porque Dios no ha prometido que iba a sanar a todos aquí en la tierra. Por eso es que Pablo deja a Trófimo enfermo en Mileto. ¿Es porque Trófimo no tenía fe? No, tampoco. Es porque la voluntad de Dios no fue. Seguramente oraron por él, pero no sanó. Y seguramente la voluntad de Dios era que se quede en Mileto. Primera de Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Usa vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tenía problemas intestinales, frecuentes enfermedades intestinales. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no oraron por él? ¿Por qué lo dejaron al pobre Timoteo sin orar por él, sin sanidad? No, es que seguramente sí oraron por él, pero fue la voluntad de Dios, no sanarle físicamente ahí. ¿Por qué? Porque Dios no está en la obligación. Él nunca prometió que nos iba a sanar totalmente a todos aquí en la tierra. La sanidad perfecta de toda enfermedad estaría en el reino. Y
Pablo mismo en Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice, ustedes saben que a causa de mi enfermedad, de una enfermedad en el cuerpo, les anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo mismo tenía una enfermedad en su cuerpo y Dios no le sanó. Dios no le sanó, sino que él estaba y predicó así con esta enfermedad. Por eso dice, y ustedes no me despreciaron por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y él aún predicó así. Entonces, ¿los cristianos nos vamos a enfermar? Claro que sí, todavía nos vamos a enfermar porque todavía estamos nosotros esperando la redención completa de nuestros cuerpos. Ahora, ¿el Señor tiene autoridad sobre toda enfermedad? Sí. ¿El Señor puede sanar? Sí. ¿No? Pero conforme a su voluntad. Tenemos que reclamar por la obra de Jesucristo que hizo Jesucristo en la cruz la sanidad física para nosotros. No. No podemos reclamar. Tenemos que pedir. Así como el leproso pidió, así como el siervo del centurión pidió, así como, bueno, la suegra no pidió, sino los otros hombres que la acompañaron a Jesús pidieron por ella, pedir su misericordia. Y aún, aunque cuando vemos el Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles, ninguno reclama sanidad. Oran al Señor por su misericordia, oran al Señor por sanidad y el Señor obra en sanidad conforme a su voluntad y a sus propósitos. Ok, pero entonces, si tenemos a alguien enfermo, oremos y pidámosle al Señor. Y si está en su voluntad, el Señor le sanará y le levantará. Y recuerden que cuando es una sanidad divina, el Señor lo levanta, lo sana de inmediato y totalmente. Si no lo hace así, probablemente Dios está eligiendo hacerlo de manera providencial, usando la medicina, usando los médicos, usando la cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera, providencialmente, Dios quiere sanar a alguien. Y lo otro es capaz, no está en sus propósitos, el que sea sano de una enfermedad. Pero como decíamos, el punto central del Evangelio no es la sanidad física, sino la sanidad de nuestro corazón, de nuestras almas. Él puede sanarte del pecado, ¿no? Él puede tocarte y sanarte del pecado. Capaz tú te sientas como el leproso, ¿no? Te sientas como el leproso por tu pecado. Capaz te sientas paralizado por tu pecado como la suegra de Pedro en cama o el siervo del centurión postrado y con muchos dolores en el corazón, angustiado por todas estas enfermedades. Si te acercas a Jesús, Jesús puede sanar tu corazón, Jesús puede darte una nueva vida, ¿no? Cuando Él limpie tus pecados. Acércate, no hay pecado que se resista a Él, no hay nada que se resista a Él, Él tiene toda la autoridad para limpiarte de tus pecados. Si estás viviendo en pecado, acércate al Señor Jesucristo, necesitas de Él y Él te sanará. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por lo que nos enseña, Señor Jesús. Gracias por tu compasión y tu misericordia a nosotros los hombres a veces, aun cuando no nos merecemos, Señor. Y aun cuando no nos merecemos, tú sigues extendiendo tu misericordia y haciendo sanidades, Padre. Señor, te damos gracias por ello, amado Dios. Gracias, bendito Dios, porque eres misericordioso, compasivo aún con nosotros, Señor Jesús. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor. Y gracias por la victoria que obtuviste en la cruz, Señor Jesús. Y gracias por la promesa de redención completa, Señor, cuando estemos contigo, mi Dios, viviendo en una santidad completa, viviendo en una sanidad completa y viviendo eternamente sin temor a la muerte. Señor, te damos gracias a ti, mi Dios, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo nos está ilustrando que Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad y aún sobre todos los demonios. Así es que oremos, pidámosle al Señor
porque Él tiene toda la autoridad para poder hacerlo. Amén.